En primer lugar, quiero agradecer a la Claxo y al director del curso internacional en procesos políticos latinoamericanos en el siglo XXI, al licenciado Daniel Filmus. Daniel, un placer saludarte, aunque sea por este medio. También quiero saludar muy afectuosamente y agradecerle a Carolina Mena y a Lucila Rosso por permitirme estar aquí con ustedes. Y déjenme felicitar al equipo de Claxo por abrir estos espacios de análisis y de reflexión. La manera en que voy a estructurar un poco mi presentación de hoy es, en primer lugar, voy a repasar los cambios registrados en América Latina en las últimas 2 décadas y tratar de, con eso, reflexionar sobre la situación actual de la región y cuáles son sus principales retos. Debo empezar diciendo que voy a hablar de América Latina como si fuera una sola. Hablo de promedios y de indicadores sin hacer la diferencia que hay entre las subregiones de nuestra región y también en la gran diversidad de elementos políticos, sociales y económicos que hay dentro de la región. Pido disculpas por ello. Aún así creo que hay grandes tendencias de las que podemos hablar. No me da tiempo para hacer las diferencias y poder enfatizar en las distintas situaciones que hay dentro de la región. Pido disculpas por ello, pero voy a hablar de América Latina como una sola cosa. Espero que ustedes en sus discusiones puedan establecer la diversidad y las diferencias de las distintas situaciones que está viviendo la región. En primer lugar, voy a repasar los cambios registrados en América Latina en las últimas 2 décadas y tratar de, con eso, reflexionar sobre la situación actual de la región y cuáles son sus principales retos. En primer lugar, yo creo que a pesar de las dificultades que tenemos hoy en día, tenemos que estar claros de que América Latina cambió en estas últimas 2 décadas. América Latina dio un cambio radical con el cambio de ciclo. Pensemos que si comparamos, digamos, 1990 con el 2015, América Latina cuadruplicó su ingreso per cápita en estos 25 años. Pasamos más o menos de tener unos $2.300 de ingreso per cápita en 1990, alrededor de $8.200 per cápita en el 2015. Esa es la cifra más reciente que tenemos. Además de este crecimiento económico que tuvo, por supuesto, sus mejores años con el boom de las materias primas y del precio de los alimentos, no solo hubo crecimiento económico, sino que por primera vez América Latina comenzó a llenar lo que Fernando Feinsilber llamaba el casillero vacío de América Latina. Porque Fernando Feinsilber decía que habíamos probado todas las combinaciones entre crecimiento y desigualdad, menos la de crecer con equidad. Y realmente en estos años del siglo XXI, América Latina creció con equidad. La única región en el mundo que no solo disminuyó la pobreza, sino que disminuyó la desigualdad. 90 millones de personas, según distintos estudios, ingresaron a lo que podríamos llamar la clase media de América Latina. Yo sé que hay una gran discusión en esto sobre qué es clase media. Aquí estamos pensando en aquellos que tienen por lo menos un ingreso per cápita de entre 10 y 50 dólares diarios, que es lo que algunos de los estudios han llamado, incluyendo distintos estudios de CEPAL y de distintas contribuciones académicas sobre lo de clase media. Aquí hay una gran discusión, por supuesto, pero lo que podríamos decir es que la estructura social de América Latina cambió, porque por primera vez hay mucho más gente en este grupo que podríamos llamar de ingreso medio
en el grupo de ingreso medio que por debajo de la línea de pobreza. O sea, América Latina básicamente disminuyó a la mitad la incidencia de la pobreza en la región durante estos años. No todos los que salieron de la pobreza, por supuesto, podemos llamarlos clase media, me parece que ese es un error que se comete, pero podríamos decir que en este momento tenemos a la población distribuida en tercios, ¿no? Entre un 28 y un 30% de la población está por debajo de la línea de pobreza, alrededor de un 35% de la población está en lo que se llama los sectores vulnerables de la población, salieron de la pobreza, pero todavía no se han separado de la línea de pobreza suficientemente como para llamarlos clase media. Además, tienen una inserción laboral muy similar a lo de las familias que están por debajo de la pobreza, porque muchos de ellos están insertos en el sector informal de la economía, no tienen protección social y por lo tanto tienen una gran vulnerabilidad a volver a caer por debajo de la línea de pobreza, cosa que está pasando en estos años en que hemos tenido una desaceleración muy importante del crecimiento, inclusive algunos de los países han estado en recesión. Y por supuesto tenemos alrededor de un 33-34% de la población que está en ese nivel de ingreso entre 10 y 50 dólares per cápita diarios, que es lo que se ha dado en llamar las clases medias de América Latina. Ahora, esta distribución es una distribución de la población, es una distribución muy distinta al pasado y además todas las mediciones de desigualdad muestran que hubo una baja importante del coeficiente de Gini, o sea, del indicador que mide la desigualdad durante todos estos años. Claro, tenemos que decir que seguimos siendo la región más desigual del mundo, o sea, la baja de la desigualdad no nos llevó a otro estadio de desigualdad, no fue suficiente este periodo para ello, pero lo cierto es que la disminución de manera importante de la desigualdad en la región nos mostró que es posible efectivamente crecer con mayor equidad y que si bien ese sigue siendo un reto, ese resultado de que la desigualdad haya bajado en la región no fue un resultado automático del mercado. No fue que simplemente crecimos y la desigualdad bajó concomitantemente al crecimiento económico. Para que hubiera una baja de desigualdad y no se repitiera lo que habíamos vivido en el pasado, donde el crecimiento económico podía llevar a una disminución de la pobreza, pero nunca llevó a una disminución de la desigualdad, la verdad es que hubo una participación de las políticas públicas de una manera muy importante para que esto sucediera. Repasemos algunas de las razones por las que bajó la desigualdad y algunas y por qué digo yo que no hubiera sido un resultado automático nada más del crecimiento, sino que respondió a políticas sociales activas y políticas también en el mercado laboral activas que dieron ese resultado. Primero, uno de los grandes factores que tuvieron impacto tanto para la disminución de la pobreza como para la disminución de la desigualdad fue la participación laboral de las mujeres. Un tercio de la baja en la pobreza extrema y en la desigualdad se debe a el aumento de la participación laboral de las mujeres, o sea, su inserción en el mercado asalariado. Y muchas de las políticas de la región fueron dirigidas precisamente a lograr mayor equidad horizontal, o sea, no solo las mujeres, sino también los otros grupos económicos, el tema de las poblaciones indígenas y de los afrodescendientes, también fueron elementos muy importantes de la baja de la desigualdad. O sea, no solo hubo una baja de la desigualdad vertical, o sea, de la desigualdad económica medida por el coeficiente de Gini, sino que hubo políticas para disminuir la desigualdad horizontal, o sea, la desigualdad entre grupos, tanto de las mujeres como de la población afrodescendiente y de los indígenas.
Por el otro lado, también hubo en la parte sectorial una mejora muy importante que resultó en una mejora muy importante en salud y educación. O sea, la mortalidad infantil se redujo en casi un 70% en este periodo. La matrícula secundaria creció en 15 puntos porcentuales y la matrícula universitaria más que se duplicó en este periodo. Ha sido la expansión universitaria más alta del mundo la que ha vivido América Latina. En todos los países, en todas las regiones del mundo, la matrícula universitaria aumentó, pero en ningún lado aumentó tanto como aumentó precisamente en nuestra región. Un dato que yo doy mucho cuando hablo de estas cosas es que todavía en América Latina esta duplicación de la matrícula universitaria incluyó sectores que nunca habían tenido acceso a la educación superior. 2/3 partes de los estudiantes que están hoy en la universidad son primera generación en su familia que llega a la universidad, y esto también da cuenta de una amplísima movilidad social y de una mayor participación política, porque en el tema de las mujeres no solo hubo una cosa importante en términos de su inserción en el mercado laboral, sino el aumento del liderazgo de las mujeres parlamentarias. El grupo de parlamentarias mujeres en la región aumentó de manera significativa. Varias mujeres presidentas durante este periodo. Desgraciadamente en este momento, después de muchos años, esta es la primera vez que no vamos a tener ninguna mujer presidenta en esta ronda de elecciones por la que está pasando la región. Y como dije antes, también la inclusión política de las poblaciones indígenas y afrodescendientes y de los derechos, la expansión de los derechos de la población LGBTQI, de las personas con discapacidad, para mencionar algunas, que fue un elemento muy importante también de las políticas durante este periodo. Ahora, esto se da también con importantes cambios demográficos que tenemos que tomar en cuenta para hablar también de los retos hacia futuro. En América Latina el 80% de la población vive en ciudades, es la región más urbanizada del mundo, es mucho más que en Europa. Más del 50% de nuestra población tiene menos de 30 años, pero inclusive este dato, si lo vemos con más detalle, también vemos que tenemos la mayor población que hemos tenido nunca, no solo joven, sino entre los 15 y los 29 años de edad. Y esta es la generación joven más numerosa, más educada y yo diría también más exigente de nuestra historia. Y eso tiene repercusiones muy importantes también en la dinámica política. Y también, como dije antes, no solo estos indicadores también nos dan parte de los retos que tenemos que enfrentar hacia futuro, porque si bien en este momento tenemos el bono demográfico como una ventana de oportunidad, también es una ventana que se está cerrando en esta transición demográfica, porque tenemos una población más envejecida en muchos de los países, y ese es un proceso que estamos viendo también en los países que todavía tienen la mayoría de su población por debajo de los 30 años. Bien, este panorama, estos elementos, digamos, de lo que ha sucedido a partir de nuestra entrada al siglo XXI, una estructura social distinta, un aumento significativo del ingreso promedio de la población, un crecimiento que también produjo un descenso importante de la pobreza, un mejoramiento del índice de desarrollo humano, una expansión de los sectores medios de la población y una población muy joven, que es una gran oportunidad en términos del futuro. Pero estos elementos también se dan hoy en día, y dije que iba a hablar un poco como un poco de qué es lo que significa esto para el presente que estamos viviendo. Yo creo que esto, con la desaceleración económica que comenzamos a vivir a partir más o menos del año
2014, 2013, 2014, donde ya la tendencia al mejoramiento de la pobreza y de la desigualdad se estanca. Hoy en día, inclusive en términos de la pobreza, de acuerdo a los últimos datos de CEPAL, vemos un retroceso en términos de la pobreza. Han aumentado de manera significativa las familias que volvieron a caer en pobreza durante este periodo. Y además, los cambios de los últimos 20 años fueron tan acelerados que han puesto mucha presión sobre las instituciones. Yo creo que hay una gran presión sobre los sistemas políticos. De alguna manera podríamos decir, si nos remitimos un poco a algunas de las lecturas de desarrollo económico y social que teníamos en el pasado, esto de que no todo, en momentos de cambio acelerado, no todo cambia a la misma velocidad. Y yo creo que realmente estamos viviendo un momento en el cual tenemos un desfase entre la velocidad de los cambios en la economía y en la sociedad y la capacidad de las instituciones de hacerle frente. Yo creo que esto incluye al sistema político. El sistema político y las instituciones se han quedado rezagados para dar respuesta a las nuevas demandas de una población que también es menos tolerante y debemos darle la bienvenida a ello. Es menos tolerante frente a la corrupción, frente a la ineficiencia y frente a la desigualdad. En el corto plazo, el mayor acceso a la información también se ha traducido en una mayor indignación y desafección ciudadana hacia el sistema político y los escándalos de corrupción, lo que algunos han llamado el tsunami de Odebrecht en América Latina, nos ha metido en una crisis de confianza con respecto a las principales instituciones del sistema democrático. Solo para mencionar algunos números del Latinobarómetro, según el último Latinobarómetro en Mi Poder, solo el 15% de la población confía en los partidos políticos, menos de un tercio de la población apoya las demás instituciones democráticas. Si hablamos del Congreso, del Poder Judicial, de la autoridad electoral, la confianza en el Congreso está apenas en un 22%, en el Poder Judicial un 25%, en la autoridad electoral un 29%, en el Ejecutivo un 25%, o sea, no hay confianza en las principales instituciones de la democracia y hay una crisis de confianza en la región. Y esto también se traduce, y este es un elemento del que la verdad yo le había prestado menos interés, menos atención, pero yo creo que debemos prestarle atención, y es que esta crisis de confianza también es una crisis de confianza interpersonal. Solo 14 de cada 100 ciudadanos latinoamericanos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas. Es el promedio regional más bajo del mundo si lo comparamos con otras encuestas similares en otras regiones. Y esto es un gran riesgo para la democracia. Entonces yo creo que en esta desconfianza hacia las instituciones y la incapacidad tal vez del sistema institucional de haber cambiado tan aceleradamente como ha cambiado la economía y la sociedad, tal vez también hay un tema generacional. Porque para nuestra generación la democracia fue una conquista. Sin embargo, yo siento que para los jóvenes de hoy en día, y esto es a discutir, espero que lo discutan en el curso, pero para los jóvenes de hoy en día yo creo que la democracia es un dato y que se juzga la democracia solo en su funcionalidad, en sus resultados, no en su valor intrínseco. Y esto tiene que ver también con las formas de organización de la vida democrática, porque hablé de las instituciones democráticas por excelencia, la falta de credibilidad y de confianza que hay en la ciudadanía hacia ellas, pero la principal, una de las instituciones más vilipendiada precisamente por los jóvenes de hoy son los partidos políticos tradicionales, lo que nos mete también en una crisis de representatividad y de alguna manera se liga tal vez a otro elemento que estamos viendo, que es una mucha mayor polarización
y fragmentación política tal vez de la que hemos vivido en los tiempos anteriores. Hay esto junto, imagínense, tenemos un problema de credibilidad y confianza en las principales instituciones, tenemos un problema de fragmentación y polarización, tenemos un problema de credibilidad y por tanto, pues muchos hablan de una crisis de gobernabilidad en la región. Junto a este panorama tenemos unos retos estructurales en nuestra economía que son retos estructurales muy importantes, porque si bien es cierto que durante la época de bonanza logramos hacer mucho en la parte social y también diría yo en la parte macroeconómica, sorteamos bastante bien la crisis de Lehman Brothers, precisamente porque habíamos manejado bien nuestra macroeconomía, porque habíamos hecho las reformas que necesitábamos en nuestro sistema financiero. Así que yo diría, en esa época la macroeconomía la manejamos relativamente bien. Sin embargo, no hicimos nada en la parte microeconómica, o sea, en la parte productiva. No diversificamos nuestra estructura productiva y no mejoramos nuestra integración regional. Y nuestra productividad se quedó muy rezagada con respecto a los otros países con los que debemos competir, especialmente con respecto a Asia. Así que parte de la tarea que tenemos por delante es precisamente tratar de dar un salto cualitativo en nuestra diversificación productiva, en nuestra matriz productiva, en nuestro comercio intrarregional, que es realmente muy bajo con respecto a los otros esquemas regionales como Europa, donde 2/3 partes del comercio de los países europeos se da dentro de Europa, mientras que en América Latina es menos de un 20%. Entonces, ¿cómo vamos a poder dar ese salto de productividad? Pero dar ese salto de productividad y tener esa política productiva para la equidad, no solo para el crecimiento. Es probablemente uno de los retos más importantes que tengamos por delante como región. Para ello, estamos en un momento muy complejo, porque con las tasas de crecimiento que tenemos hoy en día y con la fiscalidad que tenemos hoy en día, cómo asumir las tareas que tenemos que asumir para ello, para cerrar la brecha de productividad, para hacerlo con mayor equidad y para una diversificación de nuestra estructura productiva que no solo sea a favor de las grandes empresas que ya están insertas en el mercado internacional, sino para las pequeñas y medianas empresas que no van a poder asumir la competencia y los retos de la cuarta revolución industrial si no tenemos políticas productivas activas. Tenemos que duplicar nuestra inversión en infraestructura y logística, tenemos que cuadruplicar nuestra inversión en investigación y desarrollo, o sea, en ciencia y tecnología, y tenemos además los retos de la cuarta revolución industrial que en este momento nos meten en un elemento de gran incertidumbre de cómo va a ser el nuevo mercado laboral, de cómo van a ser las formas de empleo resultantes de la convergencia de todos estos cambios tecnológicos que estamos viendo y que se han englobado dentro de esa expresión de que nos enfrentamos a la cuarta revolución industrial. Así que tenemos retos de política económica, tenemos retos de gestión del cambio, tenemos el reto de las instituciones que deben renovarse, del sistema político que tiene que enfrentar el descontento y la desconfianza de la población, y tenemos a América Latina dentro de un contexto global de muchas tensiones, no solo en el campo económico. Hemos visto un aumento del proteccionismo, una retórica nacionalista, un multilateralismo
que se ha debilitado, digamos, dentro de un mundo mucho más multipolar. Claro, digo, esto se dice fácil, pero ¿cómo enfrentarlo con políticas públicas dentro de ese marco, dentro de un marco en el que el comercio internacional, que fue el motor del crecimiento de América Latina a los inicios de este siglo, no es el motor más? El comercio internacional está creciendo menos que el Producto Interno Bruto en los países, se ha recuperado un poco en los últimos tiempos, pero no tiene la misma dinámica que produjo el alto crecimiento del pasado. O sea, vamos a tener que dar este salto con mucho talento, con mucha creatividad, con mucha innovación, asumiendo mucho más riesgos de los que hemos asumido en el pasado. Esta diversificación de nuestra estructura productiva, esta apuesta por el talento, por la creatividad, por lo intangible, digamos, que es la materia prima de la cuarta revolución industrial, va a requerir mucho más audacia de parte de nuestros países, va a requerir una apuesta mucho más fuerte por el desarrollo sostenible, o sea, por la energía renovable, por la biodiversidad, por todo lo que significa cambiar la estructura productiva hacia los objetivos de desarrollo sostenible, y va a requerir una apuesta mucho más fuerte por la integración en la región latinoamericana, una integración que probablemente sea distinta al pasado, ya no con los grandes esquemas de integración económica, sino que va a requerir también una integración en áreas nuevas, sectores nuevos, y una integración de la población, o sea, de la gente, ¿no? Las industrias culturales y creativas, una mucha mayor movilidad, no solo de los bienes, sino también de los servicios y de la gente, una integración un poco más de abajo para arriba y no solo de arriba para abajo, va a ser necesaria si realmente queremos dar este salto cualitativo, aprovechar la inversión que hicimos en los últimos 20 años y evitar volver a caer en un crecimiento excluyente, inequitativo, con un aumento de la pobreza, que es una preocupación de lo que hemos visto en los tiempos recientes. Y eso, como digo, tenemos que hacerlo con la misma responsabilidad que asumimos las tareas al inicio de este siglo. Tenemos que hacerlo sabiendo que si rompemos la estabilidad macroeconómica, pues podríamos caer más bien en mayores problemas. Tenemos que hacerlo sabiendo que la apuesta por una mayor equidad horizontal es tan importante como la apuesta por una equidad, por una mayor equidad económica. Tenemos que hacerlo mejorando las condiciones laborales y dando la posibilidad de empleos de mucha mayor calidad, precisamente para lograr ese desarrollo incluyente, y esto no lo vamos a poder hacer con una apuesta solo uniactor. Esta no es una apuesta solo que se va a poder llevar adelante solo con una acción del sector público. Necesitamos un sector privado que sea capaz también de dar el salto hacia las tareas del siglo XXI, hacia las tareas de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Necesitamos una sociedad que no solo sea demandante, una sociedad que no solo sea reactiva, sino necesitamos una sociedad mucho más propositiva. Esa voz tiene que ser no solo una voz defensiva, tiene que ser una voz propositiva en términos de los cambios que tenemos que llevar adelante juntos. O sea, esta es una agenda multiactor y también es una agenda multinivel, porque necesitamos también los distintos niveles de gobierno. Necesitamos llevar con nosotros los gobiernos locales. El cambio de las instituciones y del sistema político tiene que llegar también a los niveles políticos más descentralizados. Termino tal vez diciendo que
en este momento hay un desencuentro entre las mejoras que vimos en los 20 años pasados. Hay un desencuentro entre, o pongámoslo de esta manera, entre la sociedad y las instituciones. Hay un desencuentro entre lo económico y las mejoras económicas que hemos logrado y el mundo cambiante al que nos estamos enfrentando. Sin embargo, a pesar de ese desencuentro, yo creo que el desenlace puede ser un desenlace que nos lleve para adelante, que nos lleve precisamente a responder a la esperanza de esas nuevas generaciones mucho más informadas, comprometidas, participativas, que participan de una manera distinta, pero que tienen expectativas de sociedades mejores. Resolver ese desencuentro va a estar en el centro de la preocupación que deberíamos tener en el mundo académico y en el mundo de la política pública para poder lograr que ello nos haga dar un salto cualitativo hacia adelante y no nos meta dentro de un desencuentro que nos lleve hacia atrás, que no nos deje ir hacia un desarrollo más inclusivo y más sostenible, sino hacia una sociedad más fragmentada, una sociedad donde la falta de confianza se entronice dentro de la dinámica social y donde no sintamos que la acción colectiva no es el camino para llevarnos hacia adelante. Espero que América Latina pueda resolver esta encrucijada, este desencuentro, de una manera en que podamos ver al futuro con la esperanza que nos exigen los jóvenes de hoy.